grabar y voy a compartir pantalla. Buenos días de nuevo. Voy a compartir pantalla entonces. El tema de hoy va a ser el asunto de la estructura organizacional y estaremos hablando allí en particular de cómo delimitar sistémicamente una organización. Esto complementa lo que hemos estado mirando antes, ¿verdad? Todo tiene que ver con la unidad 1, pero vamos a ver cómo lo que hemos visto en la unidad 1, algunos elementos que hemos agregado adicionales a lo que tiene el programa, conecta con la unidad 3. Es decir, que habrá cosas en la unidad 3 que ya las estaremos más bien repasando cuando lleguemos a la unidad 3, pero que ya las hemos tocado acá en la unidad 1. ¿Sí? Ustedes estuvieron revisando lo que estaba allí en campus virtual y en campus virtual pues tenían una PPT explicada, digamos, explicada en sí misma. Y de acuerdo a esto que ustedes vieron allí, vamos a la primera actividad. Vamos a Mentimeter y quiero que como las otras veces, pues ustedes usen el código y a fin de ver cómo les realimento inicialmente, antes de dar el resumen, quisiera que ustedes comentaran acerca de esta figura que ven acá, con qué la relacionan, con qué relacionan sus componentes, e incluso podrían hablar acerca de la relación que puede tener con lo que hemos visto previamente. Eso es muy importante, estar relacionando lo que estamos viendo en un momento con lo que hemos visto previamente. Si tienen alguna duda, si no, pues pasamos al ejercicio. ¿No hay preguntas? Krishna, Carolina, Angie, Ángela, cualquiera. En mi parte no, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver qué dicen ustedes acerca de la relación de esta imagen con las organizaciones, con el tema, con lo que hemos visto previamente, etcétera. O el significado que ustedes le genera en general la imagen o aspectos particulares de la imagen. Por favor, cuanto antes puedan opinar, pues digamos mejor para tener varias opiniones antes de hacer los comentarios.
Por favor. Parece que ustedes no están revisando el material. Es importante que revisen el material o no sé si es que no tienen un mecanismo con el cual puedan participar allí. Recuerden que la participación es anónima y la participación a lo que está llevando es a ver si ustedes han revisado el material y realimentar y también dirigir el resumen en términos de dónde ustedes han tenido más dudas. Pero parece que ustedes esta vez como que no revisaron el material porque no veo muchas ideas, no veo mucha participación. Bueno, vamos a ver las participaciones que tuvimos. Son pocas y creo que muchas pues no están, algunas están cerca y otras no están cerca de lo que debe ser. O sea que creo que no revisaron mucho el material. Aquí, por ejemplo, tenemos es un sistema abierto que tiene interrelaciones tanto internas como externas con entradas y salidas. Acá está bien porque se está relacionando, se está mostrando que estamos hablando del sistema, pero también de su entorno, ¿verdad? Lo que muestra que es un sistema abierto y tenemos las entradas y salidas. Para poder hacer retroalimentaciones, acá se puede mostrar la retroalimentación de manera muy sencilla, ¿verdad? Acá vienen los clientes, ¿verdad? Y los clientes realimentan. Eso es correcto a través de agentes como serían los suministradores, actores, clientes y organizaciones, además, organizaciones externas, ¿verdad? Sí, entonces esto muestra el entorno. Fíjense que acá tenemos la organización, podríamos decir que está por acá, ¿verdad? Sobre todo en la transformación. Y esto muestra el entorno, un poco el contexto, quienes la regulan, es decir, quienes ponen condiciones, reglas, normas, etcétera, como el Estado, o algunos dueños superiores de que estén, digamos, en otros, si esta es una filial, pues unos dueños de la casa matriz, por decir algo. Están los actores, la parte interna de la organización, están los que reciben el producto y los suministradores, por lo tanto, todo esto es contexto. Están los que la organizan y podría estar la competencia o otras organizaciones que se relacionan con ella. Entonces, esto muestra mucho el contexto sistémico de una organización, que es lo que en parte nos están explicando acá, lo que es correcto. Acá nos dicen, es el proceso y los componentes de un sistema junto a su relación con el entorno. Muy bien, nos muestra la relación con el entorno y nos muestra de manera general el proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es la transformación. Pienso que puede ser referida a una organización como tal, o sea, a lo que ocurre dentro de ella. Aquí no estamos hablando mucho de lo que está dentro de ella, ¿verdad? Lo estamos colocando más de manera general, porque lo que ocurre es la transformación. Estamos mostrando más el contexto. Podemos mostrar la transformación, por supuesto, en detalle, pero en este momento no es el énfasis, ¿sí? Sino el contexto. Un sistema de sinergia mercantil que se supone que es rentable. Acá no sé a qué se refieren con mercantil y tampoco sé a qué se refieren con rentable. ¿Sí? Acá estamos hablando de una organización en general, ¿verdad? Cuando hablamos de una organización en general, esto podría ser, por ejemplo, una municipalidad, un hospital, una casa que ofrece comida a personas que la necesitan, lo que sea, no tiene que ser. Con eso trato de dar énfasis a que no tiene por qué ser una empresa, ¿verdad? O algo mercantil, sino que es general. Lo mercantil sería un caso particular, o sea, podría ser mercantil, pero no necesariamente lo es. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, preguntas, por favor, antes de ir al resumen? Krishna, Carolina, Angie, los demás, Ángela, No, no, profe, gracias. no sé si se entiende un poco. Bueno, en el resumen lo vamos a explicar un poco más. Entonces,
voy a pasar al resumen. Acá hablamos entonces de... Vamos a cambiar esto de posición porque no me deja ver una parte de la presentación. Ok. Entonces, fíjense que aquí se habla de la delimitación. Cuando se habla cuando se habla de delimitación es porque estamos hablando del contexto. Esto complementa lo que nosotros estamos explicando antes o las descripciones que hemos visto antes de las organizaciones, como la de modelo de sistema viable, que hace más énfasis en lo interno, en los 5 subsistemas. En este caso, estamos haciendo énfasis en el entorno. Fíjense acá, nosotros tenemos, por ejemplo, estamos haciendo énfasis, aquí hay algunos elementos de la organización, pero la transformación, que es lo que ocurre dentro, lo estamos dejando como una caja cerrada y solo estamos nombrando los actores. Y estamos haciendo énfasis en los clientes, los suministradores, los organizadores, ¿sí? En asuntos del entorno, la competencia, ¿sí? Los reguladores, etcétera. Entonces, como les decía, es una forma alternativa. Nosotros también hemos visto que es importante describir el qué, el cómo y el para qué de la organización. El cómo es la transformación, es el proceso interno, eso es el cómo. El qué tiene que ver con cuál es el producto, cuáles son los bienes y servicios que realizan. Y el para qué tiene que ver con el sentido de esto en un cierto contexto. Por ejemplo, la transformación puede ser la educación que se les da a ustedes, ¿verdad? El qué, ¿verdad? Y el proceso sería el proceso educativo de la UCN o de un colegio. El qué sería el producto o el servicio, digamos, o que ustedes van a salir con unos ciertos conocimientos. El diseño de ese conocimiento que deben saber en tales temas, que deben saber en cuál tema, etcétera. Todo eso sería el qué. Y luego, eso es para contribuir al desarrollo de la nación, porque ustedes van a tener conocimiento que va a ayudar a que Chile se desarrolle, digamos, a que se cree bienestar. Ese sería entonces el para qué, ese sería el sentido en el entorno, ¿sí? El qué, cómo y para qué. Cuando les digo esto, fíjense que el qué, cómo y para qué no están acá de manera explícita. Lo que estoy haciendo es relacionando aquel punto con este punto. Nosotros tenemos hasta ahora 3 descripciones, que son modelo de sistema viable, que va a describir lo interno, lo que está ocurriendo aquí adentro. Tenemos el qué, cómo y para qué, que es el que explica el sentido de la organización, como ustedes lo están haciendo para Telegram. Y ahora estamos viendo cómo describir a la organización en su entorno. Esto es muy importante para quienes están en el subsistema 4, planificación, porque los planificadores deben ver muy bien cuál es la competencia, cuáles son los clientes, cuáles son los suministradores, los reguladores, etcétera, y hacer planes estratégicos de acuerdo al comportamiento y, digamos, a la situación que ofrece el entorno en el que está la organización, y ese entorno tiene que ver con esos actores. ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Fíjense que estoy hablando de dos cosas. Uno, este tema, pero a la vez lo estoy relacionando con otros dos. Entonces traten de preguntar de todo, tanto del tema este específico como de la relación que estoy haciendo con el qué, cómo y para qué, y la relación que estoy haciendo con modelo de sistema viable. ¿Preguntas? Profe, Ajá. la parte que dijo al principio de limitación sistémica, eso no lo entendí, o lo voy a explicar después más detallado. Ajá. Fíjense. Veamos acá esta palabra. Delimitación sistémica, ¿verdad? Delimitación sistémica lo que trata es de dar, digamos, las limitaciones alrededor de un sistema y qué es lo que hay en el entorno. Eso es delimitación. Por ejemplo, si yo tomo una persona, podría ser usted, podría ser una de sus compañeras, podría ser yo, etcétera. Yo digo, la voy a delimitar sistémicamente en su familia, sería decir,
cuál es el entorno de la persona, de sus actividades y cuáles están alrededor. Están los hermanos, están los padres, están los abuelos, tal vez O algunos sea, el vecinos. principio sería como identificar las partes. Sí, pero no las partes del sistema, sino tratar de ver el sistema en su entorno. Entonces, en ese caso sería como las partes del sistema que le rodea, ¿sí? Como del suprasistema. Recuerda que en algún momento hablamos de suprasistema. Ah, ya. ¿Sí lo entiendes? Sería como Ahora, los elementos del exterior que... influyen. Eso, ya. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Carolina, porque fíjense, ahí está entendiendo usted y está ayudando a que los otros también entiendan, porque yo no tengo, no sé la duda de ustedes a menos que ustedes pregunten. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué alguna otra duda, Carolina, Krishna, Gracias, profe. Angie? Ajá. Entonces, fíjense, Carolina, cuando nosotros vemos esto, y todos, por supuesto, me refiero a ella porque fue quien preguntó, ¿verdad? Cuando vemos esto, si nosotros fuésemos a describir a la organización, a ella solamente como un sistema, entonces nos centraríamos en la transformación, entrada, salida. Y veríamos acá los actores y veríamos los procesos. Pero cuando hablamos de delimitación del sistema, es porque estamos viendo el suprasistema y estamos viendo cómo le influye el exterior. Entonces a él lo vemos como una parte, que es esta que está acá, pero en medio de un contexto y estamos identificando los elementos principales de su contexto. ¿Sí? Ahora, recuerden que nosotros podríamos ver un sistema de diferentes maneras dependiendo de la teoría. Es decir, yo puedo describir acá esto haciendo énfasis en el proceso o haciendo énfasis en los subsistemas, subsistema 1, 2, 3, 4, 5, según sistema de modelo de sistema viable, o podría usar otra teoría. De la misma manera, puede haber diferentes teorías que describan el contexto. Entonces, cuando ustedes vayan a otro curso, ya sea de economía, ya sea ¿cómo se llama?, de control de gestión, etcétera, es posible que ustedes vean a la organización rodeada por ciertos elementos que no son exactamente estos. ¿Por qué? Porque es otra visión del sistema y es válida también, todas son válidas. Ahora ustedes dirían, ¿cuál selecciono? Ustedes van a seleccionar la que les sea útil de acuerdo a el trabajo que van a hacer o la investigación que van a hacer, de acuerdo al propósito. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en otra teoría quizás no hace mucho énfasis en reguladores, quizás hace más énfasis en otros elementos que están alrededor, por ejemplo, la parte ambiental, si es una minera, por ejemplo, las poblaciones que están alrededor, etcétera. Depende de dónde se vaya a aplicar. Ahora, nosotros podemos nombrar allí, dentro de la organización, si nosotros quisiéramos nombrar elementos internos, podríamos nombrar procesos, que es la transformación, pero digamos, como parte de esos procesos, podríamos hablar de actividades de apoyo, actividades primarias, podemos hablar de suborganizaciones. Las actividades primarias son las que forman parte del proceso principal, es decir, lo que el modelo de sistema viable es el S1, ¿recuerda? Y las de apoyo son las otras actividades que contribuyen a que S1 se dé de manera apropiada. ¿Sí? Entonces, esto también se relaciona con modelo de sistema viable. Ahora fíjense, cuando yo les hablo de que uno tiene varias perspectivas, hay figuras que ustedes han visto, ¿verdad? Están cansados de ver. Por ejemplo, ustedes acá, ¿qué ven? ¿Ven una persona joven o una persona de edad? Una persona joven. Ajá, una Yo persona también la joven, veo joven. Francesca. ¿Quién más ve una persona joven? Vamos a ver. Yo también la veo. Yo veo una abuela. Ajá, ahora Krishna Igual veo. ve una persona de edad, ¿verdad? ¿Y los otros? Digamos, ¿algunos ven las dos? ¿La persona joven y la persona de edad? Sí, porque la imagen se complementa mutuamente. Exactamente, se pueden complementar, ¿verdad? Esperanza, ¿iba a decir algo? No, que yo la veo joven. ¿Verdad? Usted ve, por ejemplo, acá el ojo de la persona joven y aquí ve Ya vi a la persona vieja.
Ajá, pero fíjense, Esperanza, por ejemplo, que no ve la persona de edad, ¿verdad? Esperanza. No, Ah, yo y veo era la ahí, persona fue una vieja joven. narigona, ¿o no? Entonces, la persona de edad, Sí, usted le ve aquí un ojo, acá el otro y acá está la nariz. Mientras que en la persona joven, acá ve el ojo y acá está la nariz. ¿Sí? De la persona de edad, acá está la boca. Mientras que de la persona joven, la boca está por acá escondida. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, ustedes podrían, vamos a suponer que algunos de ustedes digan, yo voy a utilizar modelo de sistema viable o la descripción que acabamos de ver, o las dos, para describir una organización. Y esa puede ser la vista de la persona joven. Yo la veo así. Pero se viene alguien de otro lugar, de la facultad de, vamos a suponer, de arquitectura, etcétera, de cualquier otro lugar. Y entonces él dice, no, yo veo es la persona de edad. Ahora ustedes dicen, entonces, ¿cómo trabajamos juntos? ¿Cuál aplicamos? ¿Cuál es mejor? Muchas veces no se trata de cuál es mejor, sino como dijo usted, uno de ustedes ahorita, creo que fue Krishna, sino de complementar o incluso tener las dos imágenes o conversar, llegar a un diálogo y de acuerdo al propósito, entonces se usa la teoría que sea más apropiada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Hay muchas imágenes parecidas a esta. Acá, por ejemplo, ¿qué ven? uno de esos Moai. Oh, no, 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 no. ¿Cómo se llama? Esas cabecitas grandes. Ajá. Pero alguien podría ver a otra persona, ¿verdad? Ve una Un niño. persona con una Mm. cara. Un indio y una persona Ajá. con una casa acá grande. Hay varias formas de verlo, ¿verdad? Acá también. ¿Qué tiene esto? ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Serían los problemas que ven? Ajá, pero tienen diferentes vistas, ¿verdad? Ahora, póngase las mineras Porque acá uno en está viendo Chile. la contaminación y el otro está viendo los autos. Exacto. Igual contaminan, pero lo está No, viendo pero de el tema de cómo llegar, yo creo que se refiere, porque Fíjense, son como taxis. no, no, es más, hay un sitio, vamos a imaginarnos un sitio de acá de Chile y se va a montar una minera, van a explotar, hay un pueblo cerca. Algunos de los gerentes que vienen o personas del pueblo podrían decir esto tiene que ver con desarrollo, va a llegar mucho dinero, la gente va a tener vehículos, etcétera. O sea, todo lo ve positivo. Pero otra persona, quizás, que está usando el agua para unos animales, etcétera, o otra persona de la ciudad, podría imaginárselo a futuro y decir, ahora ellos van a usar esta agua, van a botar los restos de agua hacia tal zona, ahora esta agua va a salir contaminada, no la voy a poder utilizar para los animales, o va a llegar al pueblo más contaminada, etcétera. Entonces, uno tiene una vista que podría ser la parte negativa de esto, ¿verdad? Y el otro tiene la vista de la parte positiva y podría haber una discusión acá. Es como que ustedes digan, acá está alguien de izquierda en Chile y acá está alguien de derecha. Lo ve de esta manera y lo ve de esta manera. Y a veces puede haber discusiones, pero también podría haber un diálogo y a través del diálogo llegar a acuerdos para generar una política apropiada, mejor, digamos, que como lo que están haciendo ahora, justo ahora en lo del tercer retiro. Ajá, De podría, AFP. exacto, hay posiciones encontradas, entonces ahí hay que llegar a acuerdos. Y es común que esto les pase a ustedes, desde cosas muy pequeñas, ¿qué es cosa muy pequeña? Si ustedes están en una organización, la parte operativa, como decir, ¿dónde almaceno la fresa? ¿Aquí o allá? Alguien dice, aquí porque XX, el otro dice, no, allá porque esto y esto. Eso es algo muy operativo. Luego, a nivel de sinergia, alguien podría decir, ¿cómo lo mejoramos? ¿De esta forma o de esta forma? ¿Qué modelo vamos a usar? Ahí podría haber discrepancia. ¿Qué plan estratégico aplicamos? Etcétera. Profe, Ajá, dígame. ¿se podría tomar como ejemplo el tema de la vacuna, que algunos quieren y otros no? Sí, podría ser el tema de la vacuna, ¿verdad? Algunos podrían decir es negativa y otros podrían decir es positiva. Ahora, si hay una visión dominante de que es positiva y de que, digamos, que algunas personas no se vacunen, va a generar un problema en ellos, entonces habría que conversar y dialogar. Ahora, si estos que prefieren la vacuna
digamos, no ven como consecuencia, ni los especialistas ven consecuencias negativas para ellos en que estos no se vacunen, pues unos se vacunan y otros no. ¿Sí? Si no, tiene que llegar a un diálogo para el bien común, porque esto podrían decir, el que me obliga a vacunarme es algo negativo para mí, pero este podría decir, el que usted no se vacune es negativo para mí y para mis hijos. Entonces ahí hay un conflicto y hay que conversar para resolver ese conflicto. ¿Sí? No, Sí, en muchos casos no es sencillo. En unos casos es sencillo, en otros no. Okay. no sé si soy Entonces, yo, pero se le escucha como cortado. ¿a mí me oyen cortado? ¿Se oye mal? Sí, Ahora, está como, ¿se oye mal todavía? Sí, ahí sí. Ok, quizás porque estoy un poquito alejado del computador. Ok, bueno. Esto que está acá, que dice acá, el sistema produce X mediante el proceso Y con el propósito Z, ¿se les parece algo que hayamos visto antes? Produce X, esto es el qué. Mediante el proceso Y, este es el cómo. Recuerden Instagram. ¿Qué produce? X. Ajá, ¿qué es lo que hace? ¿Con qué proceso? Con este procedimiento. ¿Con qué propósito? ¿Sí? Entonces esta también es una manera de, eso que hemos visto antes, también es una manera de describir las organizaciones, la más general, la inicial. El qué, cómo, tiene que ver con el qué, cómo y para qué. El qué, ¿qué produce? El cómo, proceso Y. ¿Para qué? Propósito Z. ¿Sí? Entonces, esto hay maneras de describirlo, ustedes ya lo han hecho. ¿Verdad? Por ejemplo, si tenemos un supermercado, es un supermercado para suministrar comestibles en pequeñas cantidades a los consumidores. Este es el qué. A través de, este es el cómo. Para proveer ganancias, este es el para qué. ¿Sí? Ustedes ya lo han visto en Instagram. Lo que les quiero mostrar ahorita es que eso ustedes lo pueden juntar, el qué, el cómo y el para qué lo pueden juntar y tener una definición que en algunos estudios organizaciones se le llama definición raíz acerca de la primera descripción o la descripción básica de una organización. ¿Está claro? Es como una ecuación. Bueno, podría ser como una ecuación. Como una ecuación. Eco con X, Y, Z. Claro, aquí está simplificado, ¿verdad? ¿Qué produce X? Mediante el cómo. ¿Para qué? Claro. Proceso Z. Bueno, ¿Qué produce acá? El X. Sí, pero, el X lo llamamos el qué, el Y el proceso y el Z el para qué. Entonces, cuando uno coloca las tres, describe de manera básica una organización. Para ustedes describir Instagram, ¿qué hace? Bueno, es algo para comunicación. ¿A través de qué? El uso de las redes o la internet a través de un sistema al cual uno se conecta, etcétera, abre una cuenta y demás. Ese es el cómo. ¿Para qué? Para estar en contacto con los amigos o para vender, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando junta las tres, tiene la descripción básica de la organización. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, esto no es nada nuevo, lo que estoy haciendo es mostrándoselo de manera conjunta. Ok, entonces, esto es lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Donde tenemos la competencia, los que entregan los insumos, los que consumen, los actores internos, los que la organizan, digamos, esto es como los organizadores del subsistema 5, el modelo de sistema viable, y estos los reguladores. Esto lo habíamos visto. Eso que está allí a veces se describe, ¿verdad? Usamos una tablita y decimos transformación, organizadores, y decimos para cada empresa. Por ejemplo, ustedes lo van a hacer ahorita. Para la UCN, ¿cuál es el proceso de enseñanza? O para Instagram, ustedes dirían allí, el proceso es inscribirse en la página web, etcétera, la transformación, ¿verdad? En el caso de ustedes, usándolo. En la UCN, el proceso educativo. ¿Cuáles son los actores? Los profesores, los estudiantes, etcétera. ¿Quiénes suministran? Suministran recursos financieros, el Estado, pero también si nosotros vemos a las personas que son formadas, la comunidad que está alrededor, digamos, suministra, es como un poco extraño decirlo así, pero de allí vienen los estudiantes, que luego son transformados, ¿verdad? Y salen bien formados. ¿Y cuáles son los clientes? El mismo Estado, la misma nación chilena, porque la nación chilena se beneficia y sobre todo el sector de Coquimbo, La Serena, de la transformación que brinda la universidad.
¿Quiénes son los dueños? Bueno, los dueños de la UCN son el Estado principalmente y yo pienso que ahí no hay inversión privada, pienso que ahí se maneja de manera privada, pero lo que yo entiendo es que al final los dueños es el Estado, porque es el que da la mayor parte del presupuesto, ¿no? No sé qué dicen ustedes allí, si hay dueños de la UCN, de la Universidad Católica, o es una universidad del Estado a la final. ¿Qué piensan? Yo veo que se maneja como si fuese privada, pero a la final cuando ustedes ven el presupuesto, ustedes pagan y eso se junta con el dinero que da el Estado, pero no hay unos accionistas de la UCN, hasta donde yo sé. ¿Sí? Intervinientes son aquellos que colocan normas, reglas, en Mineduc, Ministerio de Educación, y quizás algunos otros entes. Eso entonces es lo que ustedes van a describir ahorita, algo como esto. Entonces es importante que tengamos claro qué significa cada cosa, ¿verdad? Está la transformación, están los actores, los suministradores, los clientes, los dueños y los intervinientes. También podrían describir acá la entrada y la salida. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? Esto se puede hacer a través de una tabla. Ustedes podrían decir, como parte del proceso tenemos una misión. ¿Cuál es la misión, verdad? Hay un producto. ¿Cuál es el producto? Los estudiantes formados. ¿Cuáles son los insumos? Libros, etcétera, material, si es de esta forma. Si ustedes lo ven como una empresa que elabora productos para vender de comida rápida, entonces acá vendrá el pan, la salsa, ¿no? Ese tipo de cosas. Acá estarán los actores que transforman, habrá una salida que es consumida por las personas que están alrededor, habrá un dueño, ¿verdad? Que es el que dice cuál es el negocio, ¿verdad? Y el que obtendrá ganancias y podría eliminar la empresa, etcétera. Están los competidores, que serían las otras empresas que están alrededor, en el caso de la UCN, otras universidades, la Universidad de Las Serenas, tecnológicos, etcétera. Están los reguladores, que son, en el caso de comida rápida, los que controlan la parte de sanidad, la parte de, digamos, de renta municipal, etcétera. Y bueno, habría otros actores por allí, los suministradores, los que proveen esos recursos, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda acá acerca de estos elementos? Es más o menos lo mismo que está arriba, pero son maneras de ponerlos, de disponerlos. Hay ejemplos que ustedes tenían en la diapositiva que estaba ahí, en la página web, donde se habla de actores. Si se trata de la Contraloría General de la República, entonces, ¿cuáles son los actores? Se pueden identificar actores a nivel macro, micro, fiscal, etcétera. Esto depende también de la teoría y de lo que quieran quienes estén haciendo el estudio. Algunos podrían decir nivel bajo, medio, alto. Otros podrían decir nivel digamos, sí, podría ser operativo, otro nivel y otro nivel, etcétera. Y acá se describe la transformación, acá se describe el suministrador, los clientes, etcétera. ¿Sí? Y acá aparece la forma que les había colocado arriba. Entonces nosotros vamos a hacer algo parecido a esto ahorita. Acá yo estoy resumiendo las tres formas de describir las organizaciones que hemos visto hasta ahora. Una, que es la muy general, que es donde decimos el qué, el cómo y el para qué, que es esto que está acá, que produce algo, el qué, cómo lo produce, el cómo, para qué, es el Z. Luego, una manera de describir a la organización en su entorno, que es la que hemos visto hoy, y tenemos una manera de describir la organización hacia adentro. Cuando hablo de organización, me estoy refiriendo a algo que puede ser privado, pero no necesariamente. Puede ser una municipalidad, puede ser la universidad, puede ser un colegio, etc. ¿Sí? Entonces tenemos, para describirlo de manera general, acá repito, describirlo delimitado sistémicamente, ¿sí? Como preguntaba ahora Carolina, y tenemos para describirlo haciendo énfasis en lo interno, que es modelo de sistema viable. Estos tres elementos nos van a servir a nosotros, sobre todo este de acá, para hablar de sistemas de información. Para darle sentido a un sistema de información. Ok, entonces vamos el ejemplo que ustedes van a trabajar podría ser
Pueden trabajar con la Escuela de Ciencias Empresariales, pueden trabajar con la UCN, pueden trabajar con un colegio, con una venta de comida rápida. Entonces, yo voy a colocar, como otras veces, el Jamboard, les voy a dar el enlace para que ustedes escojan una de estas y realicen el trabajo. Previamente, entonces, voy a escuchar sus dudas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Profe, ¿No tienen duda? ¿Sí? profe, ¿Sí? Dígame. ¿tiene que ser el mapa o solamente nombrar así como lo hizo al principio la transformación, eso? Pues, mejor no, por ahora nombrar porque no tenemos el tiempo para hacerlo con mucho detalle. Ustedes podrían hacerlo como está acá, digamos, o como está acá, ¿verdad? Como esto, ir diciendo cuáles están en cada nivel. Y luego ustedes pueden ver posteriormente, por ejemplo, para el jueves, y preguntarme acerca de los elementos adicionales de acuerdo a esto. ¿Sí? Ya, profe. ¿Una otra pregunta? ¿Duda? Bueno, si no hay dudas, voy a hacer lo siguiente. Voy a enviarles en el chat el enlace. Acá está el chat. Eh, este no es el enlace. Vamos a buscarlo de nuevo. Acá está el enlace. Entonces, por favor, vayan entrando para yo asegurarme de que todo está bien. Nos damos unos 10 minutos, unos 12 minutos y luego regresamos. Ya veo que están entrando. Ahora voy a crear los grupos. Quien tenga dudas, me lleva para allá. Entonces, me llama. Ustedes deben allí en cada hoja, cada grupo selecciona una hoja y allí, digamos, colocan los nombres, como ya saben, el coordinador, el presentador y van haciendo la descripción. Allí les coloqué yo los elementos a colocar. También pueden agregar, como les comentaba, cuáles son las entradas y las salidas. Bueno, voy a crear los grupos entonces.
Hola, ¿cómo le fue? Profe, Bien, piola. Ajá. De nuevo, falta un poco de tiempo, ¿verdad? Sí, como que se hace un poco corto igual este método. Sí, sí, lo que pasa es que pues por los otros aspectos de la clase, y como es limitada, hora y media, si hubiese algo que facilitaría tener más tiempo, sería si ustedes leyeran con más cuidado en la clase, antes de la clase, digamos. Entonces, mi resumen, ustedes participarían más en el Mentimeter, mi resumen sería más corto y tendríamos más tiempo para esto. ¿Sí? Porque fíjense, ya pues la hora está un poco avanzada, entonces ahora tenemos que interactuar. Lo único que podemos hacer, como yo les comentaba, es ahora ustedes van a trabajar, van a agregar cosas de acuerdo al grupo donde les tocó, tanto en la actividad, en el nivel que quedó hoy, y de acuerdo a los comentarios que yo les haga y a lo que les quedó pendiente. Entonces el jueves vamos a ver lo que ustedes hayan agregado, las dudas que no hayamos podido resolver hoy, etcétera, en relación a esta actividad y a la de la semana pasada. ¿Sí? ¿Está bien, Francesca? Sí, profe. Entonces, por favor, continúen lo que no pudieron agregar, váyanlo agregando y el jueves lo conversamos. Igual hoy vamos a lo que se pueda, lo vamos a ir conversando. Como les digo, estas no son las únicas maneras de describir las organizaciones. Esto es como cuando ustedes miraban una de las caras que mirábamos antes, una de las posibles visiones. Cuando ustedes, si ustedes van a la internet y buscan formas de estructurar, de entender las organizaciones, van a ver otras. ¿Cuál es mejor? A veces pensamos que la mejor es la que sea un poco más sistémica, sea más inclusiva, pero a la final también depende del objetivo que tengamos. Entonces tenemos que estar dispuestos a cambiar, si estamos acostumbrados a esta forma y estamos trabajando con un arquitecto y el trabajo está más dirigido a lo que ve un arquitecto, tenemos que aceptar la forma del arquitecto y tal vez de acá agregar algunos elementos en lo que hace el arquitecto, pero no decir esta que tenemos es mejor, porque no hay una que sea mejor. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, vamos con el grupo 1. Entonces, rápidamente nos pueden explicar, nos podemos dar, no sé, un minuto para cada grupo y que cada grupo rápidamente nos explique los elementos que describió y las dudas que tuvo para complementar. Entonces, vamos con el grupo 1. Profe, nosotros cogimos la comida rápida y en la parte de transformación, que eran como los suministros, pusimos que era la materia prima, en este caso los ingredientes necesarios para crear la comida, que finalmente se les ofrecerá a los clientes. Ojo, La parte de los ojo, ahí hay un error, ¿sí? Porque hay una entrada que ustedes vieron en el modelo original, esa entrada son los insumos. La transformación es lo que usted hace. ¿Qué hace usted? ¿Usted hace los insumos o usted con los insumos hace algo, prepara algo? no entendí su pregunta. O sea, usted hace los insumos allí o los insumos le llegan y más bien con ellos hace otra cosa. Sí, los insumos llegan y yo preparo el alimento. Entonces los insumos son la entrada y la preparación de alimentos es la transformación. Entonces, en la transformación iría como el proceso que yo realizo para fabricar el producto. Exactamente, la transformación es el proceso, es el cómo, es el proceso para elaborar su producto. Son las actividades básicas en el modelo de sistema viable, el subsistema 1. ¿Lo recuerda? Ah, ya. Sí. ¿Sí? Ya. En la parte de los actores, pusimos los cocineros del local de comida rápida, que son los encargados de realizar la transformación en el proceso. Los suministradores, los dueños, accionistas de la empresa y los proveedores, que son los que nos dan los insumos. Ok. Sería toda la persona que quiera consumir el producto. Esos son los clientes. Sí. Los dueños serían los accionistas, que son los más interesados en que se cumplan las transformaciones para generar el bien y venderlo posteriormente.
Exacto. Ahora fíjese, cuando usted dice que estos son los dueños, en suministradores deberíamos quitar dueños. Los dueños están acá, en otro lugar. ¿Sí? Ahora, que los dueños van y buscan con los suministradores lo que se requiere es otra cosa. Pero una cosa es el que suministra el insumo, ¿verdad? El que vende digamos, las zanahorias que ustedes compran o que compra el dueño, ese es el suministrador. Ahora el dueño es el que va y la compra, o el dueño puede tener a alguien encargado en la empresa para que los vaya a buscar. Pero no es el dueño el que los suministra, sino que hay alguien afuera que los suministra, que es el suministrador. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, como los suministradores son los que nos dan el producto y los dueños son los que lo compran, ¿algo así? Sí, la empresa es la que lo compra, realmente, porque los dueños puede ser que ni siquiera se estén enterando de eso. Puede haber alguien que tenga un restaurante aquí, por ejemplo, vamos a suponer comida argentina, comida italiana, vive en Argentina, vive en Santiago, es una red, y el dueño no va a venir aquí a comprar, ir al líder a comprar los insumos, no. Él, digamos, crea la organización y deja un gerente, habrá alguien que va y compra, que tampoco necesariamente el gerente, sino una persona que se encarga de eso, y quizás hay alguien tal vez al nivel 3, mirándolo en términos de sistema viable, digamos, que es el que está haciendo el pedido tal vez a líder, y líder lo lleva o habrá alguien que lo busca, pero el dueño no tiene por qué tener que ver exactamente con eso, sino habrá alguien que tiene ese rol en la empresa. ¿Sí? Ah, ya. Hay que ser más específico, no tan No, general. no tiene por qué ser específico, sino que, claro, en el caso de lo de comida rápido, caso particular que usted está pensando, podría decir que el dueño en particular allí hace eso, podría hacerlo, porque es una empresita pequeña, pero Sí. no podemos decir que en general lo hace el dueño, es un rol que alguien cumple, que podría ser el Ya. dueño o alguien y otra persona y el dueño ni siquiera enterarse. ¿Sí? Sí. Y lo último, en intervinientes pusimos el Ministerio de Salud, que sería como el que plantea todo el protocolo de sanidad que tiene que tener el local, todo eso. Fíjense que en esos actores que ustedes están nombrando, luego tienen que ir agregando más a medida que ustedes tengan tiempo, que lo vayan pensando. También la municipalidad interviene para cobrar impuestos municipales. Y puede haber otro, puede haber, por ejemplo, una asociación de vecinos que dice que está controlando esos entes para que no haya ruido, para que no dejen basura allí, etcétera. ¿Sí? Ya, profe, ¿sí? Ok, ¿alguna duda? Para mí no quedó porque me aclaró todo en el momento que iba explicando. Gracias. Okay. Bueno, esa explicación puede ser útil para los otros grupos. Ahora vamos con el grupo 2, para ver qué dudas quedaron aparte de las que hemos resuelto con el grupo 1 y cómo ustedes describieron. Grupo 2, por favor. Presentador. Hola, profe. Cristian. Sí. Hicimos igual con el tema de la comida rápida. En el tema de la transformación, más que nada, es el caso de cocinar todo lo que es las materias primas, todo eso, para llevar a cabo el producto. Pero transformación es la materia prima o es el cocinar, porque nombró dos cosas. ¿Es una de las dos? Porque o son las es dos? que es la materia prima para poder elaborar los productos, porque es cocinar, más que nada la acción para poder elaborar los productos. Pero lo tienen mal escrito. La transformación no es la materia prima. La transformación es el crear el producto. Que use la materia prima es otra cosa, pero no es, como usted dice allí, transformación materia prima, no. Transformación es la acción. Es materia prima para poder elaborar los productos, porque es cocinar, la acción. Es cocinar, pero entonces no puede escribir transformación materia prima, porque eso que está allí es inconsistente con lo que usted me dice, ¿me entiende? Cuando me lo dice está bien, pero como está escrito no. ¿Sí me entiende? No, sí lo entiendo. No, sí. Ok. Ajá. Continuamos. Los actores serían los mismos trabajadores que están, el cocinero, el que traslada las cosas, todo lo que lleva al proceso de elaborar la comida. Exactamente. Ya ustedes, habiendo más tiempo, lo explicarían, lo colocarían con más detalle. Está bien. Entonces, fíjense, algunas veces ustedes no les da tiempo de colocar todos los detalles
en el rato que tienen para hacer esto, pero colocando palabras generales, entonces luego ustedes, lo importante es que aparezca en la explicación, ¿sí? Como lo están Pues haciendo más que ustedes nada ahorita. es un punteo para poder ir explicándolo, ir desarrollando la idea. Exacto, entonces si no les da tiempo, está bien, entonces en este momento lo van explicando. En ese caso, los suministradores, el quien suministra los suministros, toda la parte de la materia prima para poder hacer las transformaciones correspondientes. En Ajá. ese caso, bueno, no sé decirle quién suministra las cosas, las comidas rápidas, pero siempre las papas, la carne, siempre hay un proveedor externo que en general lo hace. La multinacional. Sí, ok, está bien. Los clientes, cualquier tipo de persona que esté buscando el producto de la comida rápida, que en general es para un cliente más general y que quiera comer algo, más que nada. Los dueños serían ahí, en general cuando dice dueño, el dueño de la empresa como tal, Burger King, el dueño, ¿quién es dueño, no? No el dueño de la central en el país, ¿o no? No, no puede ser allí, exacto. No, si hay alguien que es dueño en el país, sería ese. Pero el dueño no es un gerente, el dueño son los accionistas. Por ejemplo, si acá hay no recuerdo cómo lo llaman, como una filial, se llaman un tipo de empresa, pero en otras se les da, es como alguien que compra los derechos, por ejemplo, en McDonald's, y quizás tiene McDonald's acá, o si, en ciertos casos se puede, en otros no. Entonces, ese que compró eso acá, ese es el dueño. Por ejemplo, si ustedes van a la farmacia Dr. Sami y quizás las otras, ellas tienen el mismo nombre, pero tienen diferentes dueños. Entonces, ese dueño, ese que decide si la empresa la deja tal como está, si la transforma, si la vende, si la cierra, ese es el dueño, ¿sí? Entonces, aunque se llame Dr. Sami, quizás la franquicia tiene, o la empresa en general, tiene un dueño a nivel global, ese no es el que nos interesa en este caso, sino el dueño, si ustedes se paran al frente de una Dr. Sami y entran, bueno, el dueño de esa que está allí. A menos que, en caso de que alguien tenga esa franquicia, a menos que no sea así, sino que sea un dueño de todas. Entonces es ese que es dueño de todas. ¿Sí me entiende? Sí, 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 entiendo. Okay. Y por último, lo interviniente que sería ahí nos equivocamos, colocamos cliente, pero sería el MinSal, que regula toda la parte de salubridad, que es el Ministerio de Salud. Ok, y podría haber otros. Sí, por supuesto. Ok. Bueno, entonces pasamos al grupo 4. Es el grupo 3, profe. Somos nosotros. Grupo 3, sí. En la parte de transformación, las personas interesadas en estudiar la universidad, o sea, todo aquel que quiera aprender alguna carrera, nosotros elegimos la UCL, por cierto. Y hacia las entradas serían toda persona que quiera estudiar. Okay, El proceso pero sería el aprendiz. esa es la entrada, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y el proceso sería? El proceso sería ay, se me fue lo que le iba a decir. Usted lo dijo ahorita, El aprendizaje, básicamente. Sí. Exacto. Usted lo está diciendo bien, fíjese, pero lo escribió mal. Usted dice que la transformación son las personas interesadas. No, la transformación es el mismo proceso. Sí, no, yo no escribí esa parte. Es que con mi grupo tuvimos problemas de comunicación, que 2 de 4 no tenían micrófono. Entonces, simplemente apagamos todo y nos pusimos a hacer cada uno así una viñeta distinta. Ok, entonces yo voy a tratar de seguir más lo que usted me dice que lo que está escrito. Ya, porque no, es que lo voy a explicar como yo lo entiendo. No sé qué compañero escribió cada post-it, entonces Está bien. igual me voy a tratar de guiar lo que ellos pusieron, ¿me entienden? Está bien. Los actores, los profesores serían, porque ellos son los encargados de llevar el proceso de transformación, los que enseñan a los estudiantes. Podría haber otros actores de apoyo, pero los principales serían ellos en ese Sí, caso. los actores de apoyo podrían ser los ayudantes. Sí, o también podría haber de apoyo digamos, como biblioteca, etcétera. Ya. Suministradores. Esa la escribí yo. Los suministros yo lo encontré, no sé si estará bien,
pero en el caso de la UCN pusimos que eran los clientes, porque ellos son como los que pagan para poder estudiar, y en el caso de a los que les toque como gratuidad sería como el Estado. Entonces no Sí, sé si estará bien o está mal pero la ese percepción que le di. suministrador hasta cierto punto de dinero, los que pagan, pero es como un pago del cliente más bien. Pero Ujú. suministradores son más los que dan insumos. Por ejemplo, quienes hacen llegar los libros, quienes hacen llegar El eh, Estado. todo, exacto, todas esas cosas que hay allí. Incluso a veces como suministradores, si uno ve que ustedes son los que van a ser transformados porque tienen aprendizaje, entonces en parte suministrador sería la comunidad de Coquimbo La Serena, de donde ustedes llegan para luego de un aprendizaje, entre comillas, ser transformados, digamos. ¿Sí? Se Ya, supone que ustedes entran, aprenden y luego salen, entre comillas, de una manera, digamos, eh, no un poco instrumental, salen con un aprendizaje que no tenían previamente. Entonces, los suministradores también es la comunidad, el entorno donde está la universidad. ya. Ujú. Entonces, los suministrados podrían ser cualquier persona del entorno. Los que dan los insumos son, como le digo, bibliotecas, etcétera, pero también ustedes, porque ustedes son transformados. ¿Sí? Ya, Entonces, viendo en general a Coquimbo La Serena como esta zona, la zona de donde vienen los estudiantes a la UCN, sería esa zona suministradora de los estudiantes. ya, profe. Los clientes serían en ese caso los alumnos, los que ¿Sí? Y sería también la adquieren la comunidad, información. los alumnos y la comunidad en general de Coquimbo La Serena, que recibe el servicio de la universidad. Es que no todos los reciben quienes entran a la universidad. Claro, pero bueno, habría clientes específicos, pero en general son como los clientes potenciales. Están los específicos Ah, ya. y están los potenciales. Ya. Entonces, cuando usted dice clientes, se refiere a los clientes potenciales, o sea, ¿a quién va dirigido, no? Sí, sí, porque es a quién va dirigido en general. Ustedes también podrían ser específicos y decir, yo puedo llamar clientes a solamente los que están siendo formados ahorita, ¿ok? Pero también podrían decir, los potenciales son toda la comunidad de Coquimbo y La Serena, porque incluso puede haber personas o familias de las cuales no haya nadie estudiando ahorita, pero se graduaron 2 o 3 personas hace 5 o 10 años. Esos son clientes en general, de manera histórica, sí, aunque ahorita en este momento no haya nadie estudiando en la UCN, ¿sí? Ya, ya, profe. El tema de los owners, hasta donde yo vi, nadie lo había puesto porque tuvimos problemas para identificar los dueños. No sé quién puso ahí. El Estado financia parte de los recursos para el funcionamiento de las Sí, organizaciones. el Estado en parte es el dueño. Yo creo que finalmente el dueño de la universidad es el Estado porque es el que coloca, o también hay alguien que decide mucho en la UCN, que son eh, la iglesia, cierto nivel de la iglesia, no sé si está a nivel de arzobispado. Entonces quizás como dueño está en el Estado y el arzobispado, no sé, de la zona de La Serena, algo así, o de La Serena y Antofagasta, porque junto con Antofagasta ellos deciden quién es el rector en buena medida, por ejemplo. ¿Sí? Ya. Y los intervinientes. El Ministerio de Educación, quien regula la información de la organización. Pero no tanto es que regula la información, es que regula la organización como tal. O sea, dice cuáles son las líneas de enseñanza en Chile, etcétera. Entonces la UCN no puede enseñar algo que acá no se diga que se debe enseñar. Por ejemplo, la UCN podría decir, vamos a enseñar filosofía de la India de tal zona. Ajá, entonces ellos tienen que hacer un programa. Cuando eso vaya al Ministerio de Educación, ellos le dicen, bueno, pero es que esto no tiene sentido, esto no está dentro de las líneas del ministerio, rechazado. ¿Me entienden? Ya, pero interviniente, entonces, ¿qué es? No entendí yo esa parte. Intervinientes es como esos que generan normas. Por ejemplo, en el caso de comida rápida, el Ministerio de Salud establece normas que se deben cumplir para que eso no vaya a perjudicar la salud. Esos son intervinientes. Como lo más grande que lo regula. Son como, exacto, son como reguladores.
A la vez podría haber quien les cobra impuestos, entes que tienen que ver con Ministerio de Trabajo, entes que pueden tener que ver con la educación en general en Chile, digamos, el ministerio de manera formal, pero también otros que digan cómo se están formando los estudiantes, se les está formando también la parte ética o no, etcétera. ¿Me entiendes? Todo eso tendría que ver. Ya. ¿Sí? Ya, ¿verdad? Eso Eso era. sería todo, profe. Sí, gracias. Bueno, gracias a usted, Carolina. Vamos con el grupo 4. Ya, profe, yo voy a presentar. Como transformación estaría tomamos el tema de la UCN. Como transformación, formar un profesional con habilidades y aptitudes necesarias para lo que se necesita en un futuro como trabajadores con aprendizaje adquirido, la preparación de los futuros egresados, las clases y en torno a eso. Entonces, la transformación sería el proceso de enseñanza. Claro. Después los actores están los alumnos, los profesores y empleadores de futuros egresados como ejemplo. Los empleadores no serían actores, los empleadores, ¿en qué sentido serían actores los empleadores? Que forman parte de cuando el alumno sale ya preparado, le entrega un cargo. Eso sería más bien como clientes. Al igual que quienes reciben la enseñanza, ellos también son clientes porque están esperando que los estudiantes se formen y ellos les dan trabajo. Ya. En suministradores está, por ejemplo, en tema administrativo, la papelería, en biblioteca, libros, revistas, en casino, alimentos, en la sala, computadores, pizarras, plumones, en material de aseo, infraestructura, material de construcción y todo ligado a proveedores de diversas marcas o instituciones y también el entorno que compone el sistema. Va dentro de los suministradores. En clientes vendrían siendo los alumnos de la institución, ya que son los que reciben el material necesario que les sirve para el futuro laboral. También están los dueños de las empresas que necesitan trabajadores para ellas. Y la verdad es que no lo entendí bien en el grupo anterior por qué incluía a la comunidad en los clientes. Porque los clientes decíamos que podrían ser los que están recibiendo el servicio en un momento dado, ¿verdad? Entonces podríamos decir, si hay, vamos a suponer, 2.000 estudiantes en la UCN, serían 2.000 familias. Pero resulta que si vemos en las últimas 10 años, quizás no están 2.000 familias, sino que 2.000 son las de ahorita, pero si vemos en los últimos 10 años ya hay 15.000 o 20.000 familias. Entonces allí vemos que el sector social receptor son más que los que están siendo formados ahorita, son también los que han sido formados en el pasado, los que podrían ser formados en el futuro. Entonces uno podría hablar en general de clientes actuales, pero también clientes potenciales, que es toda la comunidad de Coquimbo y La Serena. Claro. ¿Sí? En dueño está el Estado y también que la U es manejada por el rector y donde hace que se cumpla e implemente de buena manera lo que se debe incluir en la universidad, como por ejemplo enseñar o cómo hay que aportar. Pero bueno, esa es la idea. Los que digamos, nombran al rector como lo que tiene que ver con arzobispados, también en parte son dueños. Sí. Y en los intervinientes estaría la competencia, como por ejemplo... Fíjese, competencia en sí es competencia, puede dejarse como un actor competencia, como otras universidades, pero no son los intervinientes son los que colocan las normas, como el Mineduc, etcétera. Ya sí, también teníamos el Ministerio de Educación. Sí, un segundito. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Broma. Y entonces sería...
Hola, disculpan, lo que pasa es que el teléfono repica y repica y repica y no se dan cuenta que no está ocupado. Bueno, continuamos entonces, disculpan. Hola, Esperanza. Sí, eso sería que tomamos como ejemplo la competencia, pero sería con historia de educación, ¿no? Ok. Está bien, entonces competencia sería por un lado, interviniente sería por otro. Intervinientes son como aquellos que crean las normas alrededor de que tienen que ver con el Estado y podría ser las cuestiones comunitarias, etc. Bueno, ¿tienen alguna duda en general aparte de lo que fuimos viendo como discusión en el proceso? Voy a mostrar ya para ir cerrando, ¿verdad? Nosotros hemos hablado, como les comentaba anteriormente, de la estructura organizacional, ¿verdad? Y hemos hablado de modelo de sistema viable, ¿verdad? Y como les mostraba acá, hasta ahora tenemos la descripción del qué, cómo y para qué, y tenemos describir el entorno, que es lo que hacíamos hoy. Fíjense que acá está competencia, ¿sí? Esperanza, ¿lo ve que acá está competencia? Sí. Déjenme colocar esto un poco más grande. Colocarlo de esta forma. ¿Lo ve? Acá está competencia, ¿sí? Y los intervinientes son los reguladores. Entonces tenemos ver la delimitación y ver lo interno y la parte general, ¿verdad? Ahora, dentro de eso, nosotros podemos ver transferencias de información. ¿Qué papel cumpliría un sistema de información acá? Si nosotros lo vemos desde el punto de vista interno de modelo de sistema viable, tiene que haber información entre los diferentes elementos, entre los diferentes componentes para que se dé la coordinación. Pero tiene que haber información también para monitorear, tiene que haber información del que monitorea hacia acá. Debe haber información entre cohesión o sinergia y planificación, etcétera. Entre los diferentes componentes, entre todos ellos, tiene que haber transferencia de información. Eso es lo que da sentido a un sistema de información. Pero también es importante mantener información a nivel estratégico del entorno, de los reguladores, de la competencia, de los suministradores, de los clientes, porque hay que hacer el plan estratégico. Entonces acá hay información que nos da este contexto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Es como para que ustedes de una vez le traten de dar sentido a un sistema de información. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando Esperanza, Carolina, cualquiera de los que expusieron y cualquiera de los grupos decía el control, digamos, el regulador o el cliente o la competencia es X, bueno, hay que monitorearlo, hay que saber en qué situación está. Cuando trabajábamos las semanas anteriores y decimos tiene que haber coordinación y deben comunicarse bien, ese es el rol también del sistema de información. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ahora fíjense, en la unidad 3 nosotros vamos a hablar básicamente de sistemas de información. Pero sistema de información es lo que estamos hablando ahorita. Entonces yo quería conectar en esta semana lo que estamos viendo ahorita de la unidad 1 con la unidad 3. Cuando nosotros vayamos a la unidad 3, vamos a ver lo que estamos mirando ahorita. ¿Sí? Entonces ya en parte lo tenemos visto. ¿Ok? O sea que hemos dado elementos en la unidad 1 para que complementan la unidad 3 o que vamos a repasar en la unidad 3. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Entonces acá yo les describo parte de la información. Por ejemplo, en subsistemas 2 y 3 hay que tener información de los recursos, de los planes de actividades, ¿sí? Como les digo, para que se dé la coordinación. En el subsistema 3 para que se dé la sinergia. Y en el subsistema 4 del entorno. ¿Sí? Eso es lo que tenía allí. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de finalizar?